Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 25 de septiembre contándoles que Donald Trump endurece su postura hacia Rusia al declarar que los países de la OTAN deberían derribar a aeronaves rusas que violen su espacio aéreo. La declaración llegó tras una pregunta directa durante su reunión con Zelensky, respondiendo categóricamente sí lo creo. El canciller polaco Rodaslao Sikorski reaccionó con la expresión mensaje recibido en sus redes sociales tras haber advertido previamente que misiles o aviones rusos serían derribados si violan territorio de la OTAN. Las declaraciones surgen por las violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia. Estonia denunció que 3 MiG-31 permanecieron 12 minutos sobre el Golfo de Finlandia, mientras Polonia y Rumanía reportaron incursiones de drones rusos. Trump demostró un giro en su postura sobre Ucrania, instando ahora a recuperar toda Ucrania y calificando a Rusia como tigre de papel por no ganar una guerra que a una verdadera potencia militar le habría tomado menos de una semana. Bueno, pues dice Trump que si aeronaves rusas, es decir, drones o aviones, violan el espacio aéreo de aliados de la OTAN, pues los aliados de la OTAN deberían derribarlos. Lo hemos comentado estos días pasados al hablar de estas provocaciones de Putin, que lo que hace es sondear a ver cómo está la OTAN, si está blandita, si no está blandita, está bizcochable, está dura, si hay disensiones, qué opina Donald Trump. Bueno, lo que está haciendo Rusia, que es violar el espacio aéreo de Polonia o Estonia con primero drones y después con aviones, pues no constituye en sí mismo un ataque contra territorio OTAN que permita invocar el artículo 5 del tratado. Si Putin hiciera un ataque contra territorio OTAN, entonces el artículo 5 del tratado sería esgrimido y la OTAN entraría en guerra con Putin. Pero lo de las violaciones del espacio aéreo pues no constituye en sí mismo un ataque, con lo cual no se puede invocar el artículo 5, y habrán visto ustedes en las noticias que han hablado de esas incursiones aéreas de Putin sobre territorio OTAN, que lo que han hecho los países concernidos, es decir, Polonia y Estonia fundamentalmente, es invocar el artículo 4. El artículo 4 simplemente dice que si un país de la OTAN se siente amenazado, no atacado, amenazado, entonces puede pedir que la OTAN se reúna o discuta a ver qué hacer y que adopte posturas diplomáticas para defender a ese país de las amenazas. Bueno, una de las cosas que pueden hacer los países de la OTAN sin ningún problema es derribar los aviones que entren en su territorio. El espacio aéreo es parte del espacio de soberanía de una nación. Por tanto, si Putin introduce drones o aviones en el espacio aéreo de un país OTAN, eso no constituye un ataque, pero sí que constituye una violación del territorio soberano, y las naciones tienen derecho a exigir a las aeronaves en cuestión que se retiren inmediatamente, y si no, a utilizar el fuego real para abatirlas, dado que constituyen una amenaza, además de una violación de la soberanía. Ayer le preguntó un reportero explícitamente a Donald Trump: ¿deberían los aliados de la OTAN derribar las aeronaves rusas que penetren en su espacio aéreo? Y Trump pues se limitó a contestar con una palabra: sí. Así que, bueno, pues
Si Putin continúa tocando las narices, bueno, pues entonces sus aeronaves muy posiblemente serán derribadas. Desde luego a Estados Unidos le parece bien que así se haga y por tanto, pues polacos o estonios o cualquier otro aliado de la OTAN que vea cómo su soberanía es violada, pues podrá derribar las aeronaves en cuestión. De hecho, ya se ha hecho con los drones que ha enviado Putin, pues algunos de ellos han sido derribados por el ejército polaco. Pero, claro, las aeronaves tripuladas, los aviones, pues ya son otra cosa, son palabras mayores. Pero, pues, las cosas internacionalmente son así. Si tú envías un caza a sobrevolar Marruecos, pues Marruecos tiene todo el derecho del mundo a derribarlo si el caza no abandona inmediatamente el espacio aéreo, dado que es una amenaza. Bueno, para sorpresa de nadie, desaparece un tercer conjunto de mensajes de Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen es un García Ortiz, pero a lo bestia. Escuchen. Ursula von der Leyen enfrenta una nueva investigación ética por la desaparición de mensajes intercambiados con Emmanuel Macron durante las negociaciones del tratado entre la Unión Europea y Mercosur. Los textos fueron enviados a través de Signal con autodestrucción activada, por lo que no quedó rastro en el móvil institucional de la presidenta de la Comisión. El caso se suma al Pfizer Gate, donde también ocultó intercambios con el CEO de Pfizer durante la compra de 1.800 millones en vacunas de COVID-19. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dictaminó que la Comisión actuó irregularmente al ocultar los mensajes con Pfizer, considerando las explicaciones como carentes de rigor y basadas en información contradictoria. El nuevo escándalo coincide con el momento más delicado del Pacto Mercosur, que abriría un mercado de 700 millones de personas pero enfrenta oposición de agricultores europeos que temen la competencia desleal. El organismo de control ético ha solicitado documentación y convocado reuniones antes de octubre, mientras crece el malestar parlamentario contra von der Leyen por su falta de transparencia. Bueno, pues ya es la tercera vez que desaparece un conjunto de mensajes de Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen es esa señora que cuando era ministra de Defensa en Alemania se vio envuelta en un escándalo por las sospechosas adjudicaciones a ciertas consultoras, adjudicaciones sobre, en fin, las que me pesaba la sospecha de que podría haber mediado algún tipo de contraprestación. ¿Qué pasó? Pues que cuando empiezan las investigaciones, ¡pum!, dice Ursula von der Leyen que caramba, ha perdido todos los mensajes que intercambió con los dueños de esas consultoras, porque por motivos de seguridad pues se borraban los mensajes pasado un cierto tiempo. Vamos, lo que hizo García Ortiz para no entregar los mensajes que hubiera intercambiado en torno al tema de los correos electrónicos del abogado del novio de Ayuso. Bueno, pues esa fue la primera tanda de mensajes de Ursula von der Leyen que desaparecen. Después, Ursula von der Leyen se vio envuelta en la polémica cuando, con todo el tema de las vacunas, la gente pidió información sobre sus negociaciones con la dirección de Pfizer. Recuerdan ustedes que se firmaron unos contratos ultramillonarios entre la Comisión Europea y las farmacéuticas para el suministro de las vacunas, y resulta que todos los los contratos fueron publicados por la Comisión Europea censurados. Eso de entrada. Ahí hubo un revuelo para conseguir que se descensuraran.
Y dentro de lo que era la investigación para ver exactamente qué demonios era lo que se había firmado con las farmacéuticas y en qué condiciones, y también ante las sospechas de que, en fin, a lo mejor pudiera haber habido en esas negociaciones algo irregular, pues resulta que también desaparecen los mensajes intercambiados entre Ursula von der Leyen y el consejero delegado de Pfizer. Y ahora, pues ya saben ustedes que están los agricultores europeos en pie de guerra por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que lo que hace es básicamente entregar de nuevo parte de nuestro sector primario a los países del Mercosur, volviendo a dejar desprotegidos a los agricultores europeos, a los que los machacan a impuestos, a regulaciones de todo tipo que los proveedores externos no tienen que cumplir, y se piden los mensajes intercambiados al respecto de esas negociaciones y caramba, ha desaparecido otro conjunto de mensajes, los intercambiados por Ursula von der Leyen y Macron con respecto a este tema, porque, dice la Comisión Europea, es que se enviaron con opción de autodestrucción automática. O sea, que la Comisión Europea negocia con el futuro de los agricultores europeos, y esas negociaciones, en lugar de ser públicas y transparentes, van con la opción de autodestrucción automática para que no puedan ser fiscalizadas luego. Pues está muy bien, ¿eh? Vamos, lo que se viene llamando una democracia. En fin, aquí en España ayer tuvimos pues un episodio que demuestra hasta qué punto el PSOE se ha convertido ya en una secta al servicio de una cúpula corrupta. En Aragón se hizo un homenaje al recientemente fallecido expresidente de la comunidad autónoma socialista Javier Lambán, fallecido de cáncer. Pues el PSOE de Aragón se negó a homenajear a Javier Lambán. Escuchen. El PSOE aragonés se negó a aplaudir cuando Jorge Ascón anunció que Javier Lambán recibiría póstumamente el premio Gabriel Cisneros por defender la Constitución. Tengo el placer de anunciarles que Javier Lambán recibirá a título póstumo el premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales. Los diputados socialistas permanecieron en silencio mientras el resto de la Cámara ovacionaba al difunto expresidente autonómico. El galardón reconoce a personalidades que han defendido decididamente la Constitución española, algo que Lambán hizo enfrentándose incluso a la dirección nacional del Partido Socialista. El gesto evidencia las tensiones internas del PSOE aragonés, lideradas por Fernando Sabés, portavoz socialista y férreo defensor de Sánchez y Pilar Alegría. Ascón alabó la coherencia, honestidad y patriotismo constitucional de Lambán, recordando que en 2018 distinguió a Gabriel Cisneros con la medalla de Aragón. El Partido Popular criticó duramente que quienes acompañaron a Lambán en las listas electorales se niegan hoy a aplaudirle su reconocimiento, calificándolo como indignidad y degradación política del socialismo aragonés. Es terrible. Los diputados regionales socialistas en Aragón permaneciendo en silencio mientras el resto de diputados de la Cámara aplaudían a Javier Lambán, socialista. ¿Hasta qué extremo de enajenación han llegado en el Partido Socialista como para negar el aplauso a un compañero suyo muerto? Bueno, nos sorprende cuando el Partido Socialista gobierna de la mano de los asesinos de tantos socialistas. El PSOE se ha convertido en una secta dirigida por un reverendo Jones, que es Pedro Sánchez, que los lleva hacia el matadero, y ahí siguen todos aplaudiendo a su líder. A los críticos, como era Javier Lambán, les niegan el saludo incluso después de muertos. Hace falta ser miserable, ¿eh? Hace falta haber
entrado, pero mucho hasta la cocina en la Sexta. Y lo más terrible es que no hay ni uno de los diputados socialistas aragoneses. La disciplina es férrea, ojo con salirte de la secta. Solo hay dos razones que pueden hacer que alguien sea tan miserable como para negar el aplauso a su propio compañero de partido fallecido de cáncer. Solo hay dos razones. Y ninguna de ellas es el fanatismo. Una de ellas es pues que estás viviendo del momio, tienes un chollete que depende de Pedro Sánchez, depende directa o indirectamente, pero vamos, jerárquicamente de Pedro Sánchez, y por tanto pues no te puedes permitir o no quieres permitirte el perder ese momio. La segunda es que aquí no se nombra diputado a nadie si no se tiene un dossier para destruirle en caso de que no obedezca al líder. ¿Cuál de las dos razones es la que opera? Pues posiblemente en unos una, en otros otra, en otros ambas. Pero vamos, el Partido Socialista merece desaparecer para los restos. Se puede ser miserable, más miserable, y luego pues negar un aplauso a tu propio compañero socialista fallecido. Eso es actualmente el PSOE de Pedro Sánchez. Bueno, ayer nueva victoria en los tribunales de Vox. Escuchen. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló el Plan de Normalización Lingüística de Gijón 2024-2027, dando la razón a Vox tras su recurso. La sentencia, firmada por 5 magistrados, confirma que el ayuntamiento intentó imponer de facto la oficialidad del asturiano sin cobertura legal, vulnerando controles de legalidad básicos. El tribunal consideró como una grosera ilegalidad el intento de destinar recursos millonarios sin memoria económica ni informes técnicos. Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox, celebró la resolución como un triunfo frente al sectarismo lingüístico y destacó que se confirmara en segunda instancia la sentencia favorable de mayo. Amigos, estamos de enhorabuena. Una vez más, los juzgados han dado la razón a Vox Gijón. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimó el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Gijón frente a la sentencia de mayo de este año, que anulaba la aplicación del Plan de Normalización Lingüística. Hasta 5 magistrados del Tribunal Superior de Justicia nos han dado la razón. ¿Y qué confirman? Confirman la grosera ilegalidad cometida por el Ayuntamiento de Gijón, así como que este ayuntamiento ha pretendido imponer de facto la oficialidad de la lengua, saltándose los más elementales controles de la legalidad, ni control económico, ni el más mísero informe, y destinando recursos económicos de todos los gijoneses. Amigos, estamos de enhorabuena. El fallo determina que se pretendía crear obligaciones encubiertas tanto en el ámbito público como privado sin control económico. La concejal criticó el despilfarro ideológico mientras se abandonan problemas reales de la ciudad. La sentencia supone un revés para el gobierno municipal del PP y Foro, que impulsaba la normalización del asturiano en la administración local. Partido Popular y Foro Asturias. No son los separatistas de la extrema izquierda, no es el PSOE, no es la extrema izquierda podemoide. Partido Popular y Foro Asturias, impulsando de manera ilegal la oficialidad de algo que se han inventado para tratar de colocar otra vez a 300.000 amigos que hagan de traductores del asturiano, de normalizadores del asturiano, de policías del asturiano. Partido Popular y Foro Asturias. Cuando les digo a ustedes que los problemas aquí del separatismo no han estado nunca ni en Barcelona ni en Bilbao, sino en Madrid, y que los capos eran fundamentalmente los del PSOE, pero también los del PP, pues me refiero a este tipo de cosas. En Baleares no fue el PSOE ni los separatistas de extrema izquierda el que impuso el catalán a sangre y fuego, fue el PP. En Galicia no es el PSOE el que ha puesto comisarios lingüísticos en los ayuntamientos, es el PP. En Gijón no es el PSOE el que pone
que trata de imponer ilegalmente la oficialidad del nuevo invento, el asturiano. Es el PP con Foro Asturias. Bueno, pues ante todo eso hay un partido que planta cara a los intentos de arrinconar el español, acentuar las diferencias lingüísticas, dado que entre los españoles no existen otras diferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto antes comprendamos, mirando hacia atrás, que el problema no ha estado nunca en la periferia, sino en Madrid, pues antes resolveremos el problema. ¿No les parece a ustedes? Bueno, ¿la censura es buena o es mala? Pues la censura es un mecanismo, y dependiendo de para qué se aplique, pues es buena o mala. La censura es un arma política, un arma de comunicación. ¿Un cuchillo es bueno o es malo? Pues hombre, depende. Si lo usas para cortar un filetón estupendo, pues es buenísimo. Si lo usas para apuñalar a alguien, pues no, es malo. Con la censura pasa lo mismo. ¿Está bien censurar? Pues hombre, depende. A mí, desde luego, si alguien intenta en televisión defender la pedofilia, exigiré, por supuesto, que se despida al responsable de que ese señor pueda hablar. Hay cosas que no son aceptables. Que sea aceptable y que no, pues define a cada persona. Hay personas que consideran inaceptable que cualquiera les lleve mínimamente a la contraria. Bueno, pues ese señor tiene vocación de dictador. Hay otras personas que creemos que, bueno, que cada uno nos lleve la contraria como quiera, pero que simplemente hay cosas que una sociedad no puede permitir. Por ejemplo, la incitación a la violencia y cosas por el estilo. Vamos, ¿por qué digo toda esta sarta de chorradas? Pues porque he visto que han censurado a alguien en TV3, a alguien de los que pertenece a ese grupo al que le encantaría censurar a la gente como yo. Me refiero a Pablo Iglesias, escuchen. Pablo Iglesias fue censurado en TV3 tras perder los papeles durante el programa matinal donde criticaba duramente a Junts y a RC. El ex vicepresidente arremetió contra el traspaso de competencias migratorias a Cataluña, llamando racista la propuesta y acusando a figuras como Joan Tardá y Gabriel Rufián de, como él dice, tragar toda esta mierda de Junts y el pujolismo. A Junts. Y que Junts sea de derechas no le puede sorprender a nadie. Y que digan que los migrantes llegan a Cataluña a acabar con la identidad catalana no le sorprende a nadie. Pero ver a mi amigo Joan Tardá, a Gabriel Rufián bajando las orejas después de que él dijera que eso era una ley racista y tragándose toda esta mierda de Junts y del puyolismo y encima decir no, es que lo de Podemos són espanyolistes. Venga, por favor. Que jo ja saps que et deixo fer intervencions... Déjame terminar. No, però a Jordi Cuixart y a Jordi Sánchez cuando te masacraban en los medios de comunicación españolas. Y yo hablaba con Puigdemont cuando te machacaban. Y nosotros hemos defendido la... Sí, respeta y que no le insulte. Vamos, desde que ha empezado la tertulia, Podemos. Ya está bien de tanta violencia. Cara dura. O sea, como aquí lo que hay es una ley racista... Míriam Nogueras, des de Madrid, 9 i 4 minuts. Per ponerme així, però és que ja... No, per això et deia, Míriam Nogueras ja era... La presentadora Ariadna Oltra le pidió respeto tras sus exabruptos, pero Iglesias se negó a moderar su tono ante su actitud desafiante. Oltra decidió cortarle el micrófono y dar paso a Míriam Nogueras de Junts, mientras Iglesias continuaba hablando sin ser escuchado por los espectadores. El incidente refleja las tensiones entre la izquierda española tras el rechazo de Podemos a la propuesta migratoria que consideran racista, generando reproches cruzados de catalanofobia y racismo. Pues me van a perdonar, pero en este caso Pablo Iglesias en lo que estaba diciendo tenía toda la razón, que el separatismo catalán es racista. Lo que me extraña es que se haya enterado ahora, que los de Esquerra Republicana de Cataluña son unos felpuditos de Sánchez. Hombre, vamos, Pablo Iglesias, ¿cuánto tiempo has tardado en enterarte de semejante cosa? Lo que pasa es que en realidad, pues aunque Pablo Iglesias estaba diciendo cosas que son ciertas, pues realmente no se las cree ni él. El problema que tiene Pablo Iglesias es que si mañana él estuviera en el gobierno y para continuar en el gobierno dependiera de los votos de Junts, le darían la inmigración y el control de los prostíbulos si hiciera falta. Lo que sea. Es decir,
Pablo Iglesias es un señor para el que las convicciones políticas son meramente instrumentales, y no lo digo yo, lo dijo él cuando explicaba por qué aceptaba el dinero iraní, el dinero de ese sitio donde la homosexualidad se castiga con la muerte y a las mujeres se las mata por no llevar un velo o por el delito de haber tenido relaciones extramatrimoniales. Pablo Iglesias, pues en fin, es un farsante. Pero lo que ayer decía este farsante, aunque fuera una farsa, era completamente cierto. Ahora, que le censuren. Pues mira, ¿nos vamos a sorprender a estas alturas de que TV3 se le censure? Por cierto, ese espectáculo de intervenir ahí en castellano mientras los otros hablan en catalán, esa especie de diferenciación artificial, es un poco ya casposita, ¿no? Todos sabemos hablar en castellano. Si estás entrevistando a alguien que no habla catalán, pues hombre, por mera educación, háblale en castellano, ¿no? Pero no, hay que acentuar que, en fin, aquí solo hablamos en catalán. En fin, lo dicho, casposillo ya todo. Vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. Hoy la noticia de interés general tiene carácter médico y esperanzador. Un ensayo clínico en Reino Unido ha logrado por primera vez frenar significativamente el avance de la enfermedad de Huntington, también conocida como Corea de Huntington. Mediante una terapia génica aplicada en una delicada cirugía cerebral, se consigue frenar la degeneración progresiva de las neuronas, especialmente en zonas del cerebro encargadas del movimiento y del pensamiento. Los resultados mostraron una ralentización del 75% en la progresión de la enfermedad, lo que podría traducirse en décadas de vida de calidad para todos los pacientes que lo sufren. La terapia utiliza un virus modificado para reducir la producción de la proteína tóxica que destruye neuronas. Aunque se trata de una investigación compleja, lo cierto es que abre una esperanza para las más de 4.000 personas que en España sufren esta enfermedad y para las 15.000 que se calcula que puedan ser portadoras de este gen. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit Lowe's.com/holiday install to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Installed by independent contractors. See associate for details. Contiguous U.S. only.